Séase bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toma la palabra. Toma las Escrituras y busca el Evangelio de Jesucristo. San Juan, su capítulo 14. Evangelio de Jesucristo según San Juan, su capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bendita es esta palabra. Santo es el Señor. Aleluya. Tenemos esta palabra que ha sido revelada para la instrucción de aquellos que hemos venido al Evangelio de Jesucristo, los santos, los redimidos, los que hemos venido con un llamamiento santo y bendito por elección y por predestinación. Esto hace la diferencia del Evangelio de Jesucristo y de las sectas, de lo religioso. El tema del mensaje para esta tarde: la paz de Dios define mi corazón en gozo y bendición. Ponga atención, únicamente abra su corazón, permita que el Espíritu Santo lleve algo a su vida, lo que usted necesita, para que podamos caminar en paz en nuestros días, en nuestro llamamiento. El Señor habla de una paz espiritual que debe sentirse en el corazón, en nuestra alma. ¿Por qué el corazón y nuestra alma? Bueno, para tener ese descanso que necesitamos, esa tranquilidad en nuestra vida, ese gozo y esa felicidad que necesitamos. Tú sabes cómo está la vida, tan corrida, tan difícil. Y nosotros teniendo esta palabra santa que nos revela cómo nosotros podemos alcanzar a descansar en Cristo Jesús. Esto se debe de buscar. Esto se debe de pedir. Esto se debe de analizar, de entender qué es la paz de Dios y qué es la paz del mundo. Fuera del Evangelio, o dentro de la humanidad, o en las naciones, el hombre habla de paz. Quieren la paz, pero dificultosamente pueden entender que si no hay esa comunión con Dios, es muy difícil, porque la humanidad tiene su corazón, su mente, su mirada en su dinero, en sus placeres, en los viajes, en sus economías. Claro, es razonable. Cada quien tiene una vida y debe de trabajar para alcanzar a tener una posición. Pero dentro de esa posición
hay dolor, hay angustia, hay intranquilidad, hay desosiego, hay división, hay adulterio, hay fornicación y enfermedades que en veces el mismo hombre no las puede controlar, porque la ciencia todavía no ha podido descubrir en esa persona. Estoy diciendo que no pueden alcanzar esa paz porque no la tienen internamente. Hay gente con dinero que no puede comer, que no puede tomar, que tienen dietas. Otros que ya no tienen privacidad, andan con guardaespaldas. Este es el mundo. Esto es lo que nosotros hemos dejado. Ahora estamos inmersos en este mundo, pero con ese conocimiento divino, con esa revelación, con esa palabra que nosotros necesitamos para tener una paz verdadera. Y esto se aprende. Dentro del Evangelio nosotros estamos aprendiendo a tener esa paz verdadera, esa paz que el Señor nos da, esa paz de la iglesia del Señor, esa paz que es interna, que tiene bases escriturales. Y por eso es que entendemos, y por eso es que nosotros nos ubicamos exactamente dentro de nuestro llamamiento, dentro de lo que Dios dice que somos, dentro de lo que podemos alcanzar de acuerdo a las sagradas escrituras. Entonces hay un cambio completamente, porque estamos aprendiendo, nos estamos instruyendo, estamos aprendiendo a caminar conforme la voluntad de Dios, y esto hace la diferencia. Cuando aprendemos a caminar de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos para agradarle, entonces ahí tenemos esa seguridad, ahí estamos encontrando esa paz, ahí tenemos esa diligencia en hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Somos hijos de Dios, somos santos elegidos, somos gente que hemos sido llamados a formar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entendemos esta posición, vamos obteniendo los cambios necesarios, lo que necesitamos. Hay que aprender a hacer la diferencia de la paz que el hombre mueve dentro de su instinto, dentro de su conocimiento, dentro de lo que él cree que es o que puede ser o que puede alcanzar. Y saber entender lo que nosotros estamos alcanzando dentro del Evangelio, dentro del gozo, dentro de la paz, dentro de la voluntad de Dios y dentro de esa tranquilidad. Es posible que tu hermano estés haciendo lo que está haciendo otra persona que no es cristiana. Es posible que tú estés en el comercio. Es posible que tú estés o tengas una empresa. El otro tiene una empresa, no es cristiano. Y si tú haces la diferencia de lo que tú estás aprendiendo, de lo que tú estás adquiriendo, de tu posición a lo que es la otra persona que no es creyente, aquí se hace una diferencia. Aquí se entiende exactamente nuestra posición. Y esto es bien importante entenderlo, para que tú puedas hacer esa diferencia. Si no, vas a ser igual que el otro, va a estar involucrado lo que con el otro está haciendo, porque lo hace sin conocimiento, sin entendimiento. Pero si tú te ajustas a esta palabra, vas a estar en medio de todo, vas a caminar en medio de todo. Lo que el hombre hace, lo que la humanidad hace. Pero tú te vuelves una persona especial, una persona distinguida de Dios, una persona que está aprendiendo a hacer justicia, una persona que está caminando dentro de los parámetros divinos. Y esta es la diferencia, y esta es la paz. Y necesitamos, pero cuando el hombre y la mujer es diferente a Dios,
que va a recibir de Dios. Tal vez no hay indiferencia, pero no va a alcanzar el 100% de lo que alcanza aquella mujer que es sumisa, humilde, obediente, que busca a Dios, como está escrito en las Escrituras, de aquel hombre que está buscando a su Señor a pesar de todo. Dale gloria al Señor. Pues, hermano, si lo vemos dentro de nuestra naturaleza, tal vez puede haber un esfuerzo, un sacrificio grande, si queremos ponerlo de esta manera. Pero yo encuentro que el sacrificio nuestro es en aplicar a Dios. Y es fácil y es sencillo, porque cuando nosotros nos disponemos a Dios en Cristo Jesús, todos se lo dejamos a Jesús. Y Él es el que va haciendo la obra. Él es el que va delante de nosotros, abriendo brecha. Y nosotros vamos entendiendo qué es lo que hizo Jesús en la cruz, qué es lo que está haciendo Jesús en nuestra vida, cómo está intercediendo delante del Padre. Y ahí nosotros caminamos con seguridad. Y ahí vamos teniendo la paz, no como el mundo la da, sino como la da nuestro Señor Jesús de Nazaret. Entonces, claro está que va a haber una dependencia de Cristo. Y esto es lo que la gente no aprende. La gente en todo el mundo está en sus iglesias, pero es indiferente a muchas cosas. Es indiferente a lo que está pasando en su iglesia. Es indiferente aún a su llamamiento, porque quiere hacer lo que él quiere, lo que él entiende o lo que está a la mano. Lo que hace la humanidad, que no ha conocido o no tiene el entendimiento que nosotros tenemos. Lo nuestro es divino, lo nuestro es sobrenatural, lo nuestro viene de Dios, y esta es la ventaja que tenemos. Pero en veces nosotros no queremos tomar esa ventaja, no queremos separarnos de aquellos, queremos estar mezclados y haciendo lo que ellos hacen, por supuesto en lo divino. Me estoy refiriendo a lo divino. Porque, como lo mencioné, si el otro tiene un trabajo donde otro lo tiene, está haciendo lo mismo. La diferencia es que él tiene a su Dios. La diferencia es que él no está en pecado. La diferencia es que él respeta. La diferencia es el que ama al Dios Todopoderoso. Y ese amor a Dios lo hace ser aplicable en lo divino. Por lo tanto, hermano, vamos a buscar esto. Vamos a procurar ser gente especial, que nuestro llamamiento, que el formar el cuerpo de Cristo Jesús no sea en vano, que no sea en vano llegar a la iglesia solo por llegar, sino tener una renovación, una transformación, tener un aliento, tener vida y tener en abundancia, tener paz y tener esa seguridad y ese aliento de vida en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Bueno, yo quiero ver ahí siempre en San Juan, su capítulo 16, versículo 33, dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo me encierra toda la palabra que he llevado en estos minutos. Debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza debe de estar dentro de los parámetros humanos, de mi entendimiento, de mi saber, de mi habilidad, qué sé yo, lo que yo pueda tener. Ese soy yo, pero eso debo de cubrirlo en Cristo Jesús. Eso debo de cubrirlo conforme a las Sagradas Escrituras y confiarle mi vida a Jesús. Él nos da la paz no como el mundo. Él nos da una paz sobrenatural. Cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros buscamos adorarle, glorificarle, exaltarle, bendecirle, seguirle, servirle y darle toda la honra. Ahí es cuando se cumple el que nosotros tengamos esa paz de Él, que hace la diferencia. Y yo siempre estoy tratando de llevar a tu corazón, hermano y hermana, que hagas esa diferencia. En varios mensajes he dicho que un joven o una señorita desde los 12 años empieza a tener un entendimiento, un razonamiento, en donde puede ampliar
lo divino en su corazón, o puede entender para tener un cambio de lo que le enseñan en la dominical y de lo que le enseñan sus padres en la parte divina. Entonces es necesario que entendamos esto. Si nosotros los mayores, los hermanos que tienen de 18 años, 70, 80 años, pues tenemos nosotros un entendimiento un poco más abierto. Entonces no hay excusa para entender esto. Es que alguien dice que eso es bien difícil usted. Es que eso yo no lo entiendo. ¿Cómo no va a entender la palabra de Dios si ese espíritu hizo entre a su palabra, a su corazón? Pero cuando no se permite que esa palabra entre el corazón, si no podemos nosotros entender nada, porque no tenemos la parte espiritual en nuestro corazón, que es la palabra. Y aún hay mucha gente que tiene el nombre por confesión Jesús, pero no está en su corazón. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros estemos dentro del contexto divino o dentro de la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí, dice Jesús, está hablando Jesús, para que en mí tengáis paz. Cuando nosotros nos aseguremos que de veras necesitamos esa paz, vamos a Jesús, ordenémonos en esta palabra y llamemos a Jesús. Porque si andamos nosotros dentro de lo que entendemos, de lo que procede de hoy a mañana, pues somos o estamos dentro de lo humano. Pero cuando nosotros le permitimos a Jesús esa dependencia de mi vida, ahí nosotros estamos alcanzando esa paz. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Claro, el mundo está afligido, las naciones están afligidas, tantos conflictos como tenemos a nuestra Guatemala. Pero más sin embargo, el creyente, yo entiendo que tiene paz, que tiene seguridad, que los dignatarios van a solucionar esto, que la gente que está involucrada va a solucionar los problemas de Guatemala. Descansamos nosotros en esto, oramos por Guatemala, por los diferentes ministros, por las diferentes autoridades. ¿O no? Estamos orando por Guatemala. Descansamos nosotros. No es que no nos interesa la situación, somos parte de Guatemala, pero viendo la situación y viéndonos a nosotros dentro del reino y de esa paz, ahí se ve la diferencia. Y me estoy metiendo a la parte de Guatemala, no estoy entrando a política, sino para que veamos nosotros el descanso que nosotros podemos tener en medio de la dificultad, en medio de una nación convulsiva. Ahí es donde nosotros vamos a discernir, ahí es donde nosotros vamos a entender que en el mundo hay tribulación, hay angustia, pero Jesús dice, yo he vencido al mundo. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo he vencido al mundo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene la cobertura nuestra. Yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido Él? Él no ha vencido a las autoridades, no me vayan a interpretar mal. Él ha vencido a Satanás y sus demonios, las tinieblas, las potestades. Yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros entendemos que todo está hecho a favor nuestro, es ahí donde nosotros participamos con esa calma, con esa seguridad, no afligidos. Porque ¿qué va a alcanzar usted de estar afligido, afligida? Hay que doblar las rodillas y hay que orar, hay que pedir para que la situación se componga, que los cambios necesarios en nuestra nación se den. Hoy me estoy extendiendo o generalizando nuestro país, Guatemala, pero hermano, hemos venido hablando de la intimidad del hogar, de la intimidad de la persona, de la intimidad de la iglesia. Pero hoy me salí a decir de que tengamos paz por el acontecimiento,
por lo que estamos viendo, por lo que estamos oyendo. Bueno, Jesús ha vencido. Y si nosotros entendemos que Jesús ha vencido todo lo que concierne a lo espiritual, nosotros vamos a echar mano a su nombre, a las promesas, para descansar en Él. Y este es el significado: descansar en Jesús. Que en Jesús tenemos todo. Bueno, cuando tomamos los versículos necesarios, nosotros empezamos a confiar, empezamos a esperar, empezamos a creer y empezamos a buscar. ¿Por qué los versículos necesarios? Los versículos que nosotros buscamos para que nos alienten. Usted debe buscar versículos en la palabra, en la escritura, versículos que lo alienten. Yo traigo varios versículos que hacen referencia a la paz. Por ejemplo, Filipenses 4:7, vamos a ver, Filipenses, busca la palabra, Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Mira cómo escribía Pablo, por revelación, hablando de la paz que nosotros necesitamos. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces quiere decir, o está confirmado, yo necesito esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos. Es necesario que nosotros tengamos esta palabra, pero hay que detenernos y hay que tomarla y hay que mencionarla, hay que expresarla, para que en nuestra mente nosotros sostengamos esa verdad. Y cuando sostengamos esa verdad, nuestro corazón va a ser lleno de ese conocimiento, de ese entendimiento, y vamos a ser veraces, vamos a estar en el momento que nosotros la necesitamos, y aún otro que la necesite, podemos llevar esa palabra. No, hermano, el Señor dice que todo lo podemos en Cristo Jesús. Somos inmediatos para llevarle aún a otra persona, pero cuando no hay palabra en nuestro corazón, no tenemos nosotros una forma de aliento. Yo casi en todos los mensajes estoy mencionando: lleve esa palabra a su corazón, escudriñe la palabra, usted la necesita. No es únicamente llegar a una iglesia, es llegar a la iglesia a formar el cuerpo de Cristo, pero tener una formación dentro del reino. Siempre decimos que llegamos a la iglesia a formar el cuerpo de Cristo. Están formando el cuerpo de Cristo ustedes en esta tarde. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que cuando un miembro se duele, se debe de doler todo el cuerpo de Cristo. Es bien sencillo entender la palabra. Cuando nosotros queremos ubicarnos en ella, por revelación, con entendimiento, para poder superar nosotros, hermanos, esa situación que tenemos, es necesario tener paz. Aquí hay problemas, que hay angustia, que hay situación, que la economía está mala, es cierto, pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y empezamos a confesarla y empezamos a creer, la angustia se va de nuestras vidas, porque empezamos a ministrarnos internamente por la palabra, porque la palabra es espíritu, la palabra es el consejo de Jehová, la palabra que ha salido de los labios de Dios. Ese consejo, esa palabra que ya está escrita, nosotros necesitamos confesarla y creer. Y de esta manera, cuando salimos de la congoja, de la angustia, de la aflicción, del tormento, hay gente que está muy angustiada. Ay, es que mire esto, es que mire me pasa esto, es que tengo esto. Si todos tenemos dificultades, pero nosotros vamos a llenar esa dificultad primeramente con esa paz de Dios. Aleluya.
Porque teniendo esa paz de Dios, nosotros somos sabios, somos inteligentes, porque el Espíritu Santo nos despierta no solamente el ánimo, sino las direcciones para llegar a hacer lo que debemos de hacer en el nombre de Dios. Y esto es superior, y esto es ventajoso para los creyentes. El domingo pasado parece que hablaba de los que están pidiendo un trabajo. Yo dije que no es porque vaya bien elegante la persona, esta es parte, dije, de presentarse un trabajo. Pero para pedir un trabajo hay que doblar rodillas. Voy a dar un pequeño testimonio. La hermana Juanita pidió oración el domingo antepasado. Al siguiente domingo trajo la buena noticia que ella está trabajando. Es una bendición. Oramos en este lugar. Y ella dijo que había mandado solicitudes y no la habían llamado. Y no solo la sorpresa el siguiente domingo que estaba trabajando, sino que le dieron un trabajo excelente. Parece que está trabajando en el, vamos a ver, en el hospital militar. Mire, qué bendición, dele gloria al Señor. Está trabajando en el hospital militar. Ella no esperaba esto, pero Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y por eso nosotros nos esforzamos para llevar esa palabra, para que usted la entienda, para que la reciba, para que se ubique y abra su corazón y pida lo mejor, aleluya, al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Dios. Dios bendiga a la hermana Juanita. Bueno, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Yo quiero leer el versículo 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, haced esto, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto necesitamos. Necesitamos nosotros buscar esa paz para ser hombres y mujeres que fluimos de la situación y del problema en solución, pero también hay que buscar la paz de Dios en llevar el testimonio. Yo di un pequeño testimonio, pero grande, porque Dios lo ha hecho. Mira este versículo, qué bonito. Dice, y lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí está poniendo cierta condición, Dios, cierta condición, no que nos está condicionando directamente, sino que nos está enseñando, nos está instruyendo a que nosotros mantengamos esa paz de Dios con ciertos requisitos. Y lo tomo de esta manera porque el Señor dijo, y de predicar el Evangelio a toda criatura. Hay un mandato, y eso no se está cumpliendo. Aún hay hermanos que dicen, que vaya gozo, yo no puedo, yo ni evangelista soy. Pues no es necesariamente ser evangelista para llevar el mensaje al que lo necesita, al amigo, al vecino, al familiar, el de la colonia, al estudiante, mi amigo. Hay que llevar esa palabra, pero a veces la tomamos nosotros de una manera que como escudo para estar siempre haraganes. Hermano, tenemos que fluir en esto. Es que yo no puedo hablar usted. ¿Cómo no vamos a poder hablar? Es que yo no puedo hablar de Dios, dice. Yo no puedo hablar de Dios. No puedo. Siento que no tengo palabra. Claro, no tiene nada en su corazón. Por eso siempre estoy diciendo, llene su corazón de esta palabra. Porque usted la va a necesitar en el momento. Cuando tenga el problema, cuando tenga la situación, cuando usted vaya allí, lo va a hacer retroceder esta palabra. A todos nos pasa eso. El Señor en el momento nos auxilia. Él es nuestro oportuno socorro. Pero vamos a conocer esta palabra. Yo voy a decir, Señor, por favor, ayúdame. Y luego viene un versículo que ama a mí y responderé. Tenemos la palabra que marca, que define, que nos da evidencia. Pero en vez de nosotros no queremos tomar eso. Nosotros vamos así recto. Y a veces esa línea recta, en vez de nosotros la quebramos. Estoy refiriendo a la salvación y a la vida eterna.
y nosotros la quebramos porque no tenemos esa palabra. Traemos dificultades a nuestra vida, traemos situaciones y problemas a nuestra vida. Pero cuando nos enteramos, nos asustamos y Señor, por favor, ayúdame. Y en vez hasta hemos pedido perdón y esto revela la palabra. Debemos de pedir perdón cuando nosotros estamos quebrando esa línea que llevamos. Hay que entender esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Para que me entienda cuando dice esa línea. Que nosotros hemos entendido. Es el camino hacia Dios. Jesús dice, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Bueno, yo quiero otro versículo. Busca ahí cerca de Filipenses, la epístola de los Colosenses. Colosenses, su capítulo 3 y versículo 15. Y oiga lo que dice el Señor. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice el Señor. Mire qué palabra especial, pues es palabra de Dios, palabra que redarguye, que alimenta, que sustenta, que fortalece, que levanta, que nos hace sabios. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Necesitamos esa paz, la paz que viene de Dios por medio del Espíritu Santo, o fundamentada en Jesucristo. No la paz mía, yo tengo la bendición. Ay, hermano, yo estoy bendecido. Ay, hermano, yo ya no necesito ir a la iglesia. Yo lo pongo en la televisión y busco un buen ministro y ya está todo. Qué equivocado esa persona. Porque el Señor dice, no seáis como muchos, no tengáis por costumbre dejar de congregarlos como muchos tienen por costumbre. El Señor nos exhorta que vamos a estar en la iglesia. Si en la iglesia es donde vamos nosotros a dar y a recibir, entonces es necesario, hermano, ir integrándonos, que nos vayamos integrando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios debe de gobernar nuestros corazones. Y la paz de Dios es dulzura, es gozo, es alegría, es regocijamiento. Eso debe de haber en nuestra vida, en medio de la situación, en medio de lo peor. Que Dios gobierne nuestro corazón con esa paz que necesitamos. La paz la hacemos nosotros en Cristo Jesús, porque confiamos en Él, porque tenemos rebosantemente esa palabra en nuestro corazón y que fluye en nuestra mente para decir, Señor, heme aquí. Esa paz que tú ofreces, yo la estoy sintiendo, Señor. Hoy llegué al templo, hoy me gocé, hoy me regocijé, hoy canté, hoy sentí que me hablaste, Señor. Ese es el gozo que debemos de buscar. No andar por allá viendo vitrinas o andar abriendo la boca por allá el día de culto. Sabemos cuándo es día de culto y vamos a respetar eso. Todas las iglesias, yo me refiero al Evangelio de Jesucristo en todo el mundo, todas las iglesias. Vamos a respetar ese día de culto. Pero a veces cuando el día de culto disponen, voy a ir a visitar a mi abuelito. ¿Acaso no hay, está todo el mes, 31 días para visitar a la familia, a que sea en la noche? Pero cuando no hay entendimiento, buscamos el domingo y en la tarde. Me voy temprano por ahí, voy paseando, vamos a comer allá y voy con mi tío, mi tía. Eso es absurdo. Entre paréntesis, porque tenemos nosotros ese día exclusivo, esas horas exclusivas. Estas 2 horas son para el Señor. Denle gloria al Señor. Por eso es que la paz no está en nuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne, dice, nuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando yo busco estos versículos de apoyo, yo vengo fortalecido cuando te traigo esa palabra.
cuando menciono esa palabra en este santo lugar. Trata de introducirme a tu corazón de la manera que así yo lo entendí, hasta yo lloré armando estos mensajes. Así quiero que tú sientas ese mensaje en tu corazón, ese toque del Espíritu Santo, esa palabra que necesitas, eso que anhelas, eso que buscas. Tú llegas a la iglesia a buscar a tu Señor, a buscar esa unción, a cantar voz al cuello, a decirle a tu hermano: Dios te bendiga. Aleluya. Y compartir la gloria de Dios en esa palabra limpia, pura, santa y bendita. Y yo doy gracias a Dios por ser el portador. Aleluya. Yo siempre doy gracias al Señor por ser el portador. Yo tengo una gran responsabilidad. Los que están acá en las iglesias son mi responsabilidad. Dios me las ha confiado. Y luego viene la responsabilidad de los siervos de Dios, y la responsabilidad de los líderes, y la responsabilidad del pueblo. Pero vamos a estar unidos y convenidos para estar dentro del contexto y ser libres. Usted nunca va a venir a la iglesia atado o atada. No, usted va a procurar venir libre. Y si viene usted con una aflicción, aquí el Señor se le quita. Aquí el Señor lo sana. Aquí el Señor lo libera. Aquí el Señor lo despierta. Aquí el Señor le jala la oreja. Aleluya. La palabra de Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Yo quiero otro versículo. Veamos Salmos. Vamos a Salmos en su capítulo 29. Salmos 29. Versículo 11. Dice Salmos: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. ¿Qué dice? Con paz. Con paz. El Señor quiere bendecirnos con paz. ¿Y dónde nosotros recibimos esa paz? En Cristo Jesús. ¿Y cómo la aprendemos? La aprendemos en las Sagradas Escrituras, a entender ese concepto de lo que es la paz. Y luego cuando ya entramos a lo divino, sí, totalmente, entendemos que debemos de tener ese gozo, ese regocijamiento. Y ahí nosotros partimos a adorar a Dios con seguridad, porque le estamos poniendo nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciéndole al Señor: yo quiero esa paz, yo quiero tu paz. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Ahora llévate este versículo, o los versículos, que Dios quiere bendecirte en paz. Entonces tienes que buscar esa paz, hermano. Dios quiere bendecirte en paz. Nosotros somos los indicados a buscar esa paz. Y tú vas a entender el concepto de lo que es la paz. Y vas a entender la parte divina para entrar a ella y gozarte y regocijarte en que estás adorando a Dios, en que estás buscando a Dios, en que estás exaltándole, en que estás bendiciéndolo, en que estás adorándole, en que le llevas alabanza a Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo voy a confirmar con otro versículo. Busca Proverbios. Proverbios, su capítulo 12. Busca Proverbios 12. Y versículo 14. Dice: vamos a ver el 10, versículo 22, que este es más claro. 10, versículo 22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este versículo va de acuerdo al otro, que Dios dice que quiere bendecirnos en paz. Entonces el versículo dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oiga, el concepto de la bendición nuestra está errada y está equivocada. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, entendemos que Dios nos quiere bendecir, hermano, fuera de toda situación.
porque Él no nos va a bendecir con tristeza. Él no nos va a bendecir, hermano, con esas situaciones tremendas que a veces llegan a nuestra vida. Tenemos que romper primero eso, óigalo. Si usted está pidiendo bendición, primero va a romper la situación de su vida. ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué situación tiene usted? ¿Qué situación tiene en su familia? Va a arreglar la situación suya y la de su familia. Y después el Señor va a empezar a bendecir. Pero en veces, sí, dele gloria al Señor. En veces no arreglamos los problemas. No arreglamos nuestras situaciones. Y estamos pidiendo y aquella cobertura sobre nosotros no podemos romper. Pero es que este versículo me gustó mucho. Yo se lo oía mucho al hermano Redon. Él mencionaba mucho. Cuando platicamos en la casa, ahí siempre él mencionaba ese versículo, como que le gustaba. Entonces ahí se va rompiendo. Ahí se va rompiendo obstáculos, barreras, situaciones, aunque el enemigo quiera poner. Sabemos que para que el Señor nos bendiga, vamos a preparar nuestras vidas. Los matrimonios van a procurar estar bien. Los matrimonios van a procurar entenderse. Eso no cuesta. Eso es solamente humildad, sumisión, sujeción y estar convenidos en lo que vamos a hacer como esposos. Ya el dominio de nuestros hijos son nuestros hijos, y el Señor dice aún que vamos a tomar vara. Pero la gente, los padres alcahuetos, bueno, ya lo dije, tienen problemas con sus hijos, porque sus hijos hacen lo que ellos quieren, van, vienen y el problema está y la situación está. Y el papá y mamá de rodillas clamando y no sabe que ahí está el estorbo. Y ellos no han podido romper esa situación. Por lo tanto, la bendición está llegando por gotitas, por gotitas, por gotitas. Los que han rompido esa situación, el Señor los ha honrado. Yo dije hace 8 días, el domingo pasado aquí iba a interactuar. Iba a hablar con el pueblo. Entonces estoy diciendo, por ejemplo, el hermano Giovanni, va a dar un pequeño testimonio también. Él vino con mucha dificultad a la iglesia. Él vino con una colita. Le daba para ir la colita, se ponía una chonguita, no sé cómo le llaman esas cosas, de hulito. Vea. Y cuando vino la primera vez entró su esposa y él se quedó sentado allá. Y él decía que nunca se iba a quitar esa colita. Le gustaba, porque en el mundo todo nos gusta. ¿Vea? Pero el Señor lo llamó, el Señor lo trajo. Y vean, ese hombre está siendo muy bendecido. ¿Y cuál es el punto? Lo que estoy explicando ahorita. Él empezó a ordenar a su esposa y a su hijita. A ordenar en lo espiritual. A que ellas entendieran que se iban a sujetar. Ellos estaban oyendo la voz de Dios y empezaron a sujetarse. Y algo más, no solo los sanó a ellos, sino que sanó también a la niña. Y esta es una bendición. Entonces nosotros, hermanos, por la palabra, por lo mío propio y por los testimonios que yo he podido ver, aplico la palabra con mucha seguridad. Ahí está el hermano. Mira, ahora trabajando, aleluya, trabajando. Está aprendiendo las escrituras y ha aprendido del apóstol. Él se fijó bien cómo yo hago. Él ha aprendido de cómo hacemos nosotros para invirtiendo en el Señor. Y eso funciona. Eso lo voy a hablar en otro día. Es como mi hijo, Pastor Hamilton, él está aprendiendo ahora a darle al Señor. Estamos aprendiendo. Y ustedes han aprendido. Ustedes han aprendido a darle al Señor. Pero yo estoy dando un testimonio, va, del hermano. Entonces es necesario que nosotros apliquemos a esto. Apliquemos. Y de esta manera el Señor nos va a bendecir. Bueno, el Señor dice que no añade tristeza con nuestras bendiciones. El hermano Giovanni primero limpió, primero entendió, luego empezó a clamar, empezó a oír la voz de Dios, que Dios le revelaba para su empresa, y ahora él está muy bendecido. Es lo último que yo he visto con los hermanos que se han acercado a mí y hemos empezado a caminar y hemos empezado a pedir, y yo me he fijado cómo han cambiado ellos sus vidas en obediencia, en consagración, en trabajo, en seguir la línea divina, en estar siempre pendientes del Señor. Y cuando nosotros aprendemos de esto, hay aflicciones, porque nadie está fuera de esto. Todos podemos tener situaciones,
pero el Señor las arregla a nosotros mejor que los que están afuera. Dios nos oye, pero mejor aquellos que están aprendiendo. Entonces no hagamos las cosas a medias, no hagamos las cosas a medias, hagámoslas con seguridad. Llevemos todo lo que Dios nos está enseñando, llevemos esa palabra en nuestro corazón y vamos a decirle al Señor: heme aquí. Voy a dar otro versículo. Hebreos, y aquí termino. Hebreos, su capítulo 12. Hebreos, su capítulo 12, versículo 14. Dice este versículo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira, yo voy a repetir este versículo, aquí cierro. Dice: seguid la paz con todos, que haya paz, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo puedo decir que, denle gloria al Señor, es una exigencia. Hay que tener paz con todos. En primer lugar, consigo mismo. En segundo lugar, en mi hogar. En tercer lugar, en mi iglesia. Y en cuarto lugar, en mi trabajo y con mis amigos donde yo me muevo. Porque el Señor habla del prójimo en los 2 mandamientos. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, caminemos dentro de esto. Que Dios le bendiga, hermano, hermana. Vamos adelante y que el Señor nos siga bendiciendo. Gloria al Señor.